La volatilidad de todos los mercados que vimos este miércoles y que también hemos visto durante todo lo que va del año, sin duda que tienen impacto en los multifondos que gestionan las AFP. De hecho, se estima que los fondos A, B e incluso otros ya han perdido casi toda la rentabilidad ganada en 2015 debido a su mayor exposición a la renta variable. ¿Conviene entonces cambiarse a un segmento más conservador? ¿O es mejor aguantar esta baja y esperar el llamado rebote? Son dudas que queremos dilucidar con Ronald Dempster, socio de la consultora Mi Previsión. Ronald, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias por invitarme. A ver, Ronald, la gente puede estar muy preocupada por lo que ha visto durante este año. Muchos jornadas negras en las bolsas mundiales, como la que pasó este miércoles también, desplome de las materias primas, fortalecimiento del dólar. ¿Tiene que estar preocupadas las personas por cómo están gestionándose las AFP, si se están tomando los resguardos ante estas volatilidades? Bueno, es imposible que uno haga caso omiso a lo que está sucediendo, ¿ya? Pero el tema es que cuando uno está hablando de pensiones, uno está hablando de cosas que van a suceder a largo plazo. Y los que están con una situación de corto plazo no deberían estar en estos fondos volátiles. Y entonces esa es la lección que uno debería tomar inicialmente en esto. Hay fondos en el cual uno puede estar 30 de los 40 años, 35 de los 45 años que uno empieza a trabajar. El fondo A, el fondo B. El fondo A, el fondo B es no tan bueno como el A. Así que de alguna manera es preferible estar en el A que estar en el B, ¿ya? Y al otro extremo tampoco es bueno estar en el E, porque es pura renta fija y lo que conviene es siempre tener algo matizado en acciones, y por eso es bueno, ojalá, el fondo C, que tiene máximo 40% en acciones, ¿ya? Eso es para las personas que se jubilan con retiro programado, o sea que siempre van a tener sus platas invertidas, deberían estar en el fondo C. Retiro programado que sobre todo en el último tiempo está siendo las mayores preferencias, son las menores preferencias frente a las rentas vitalicias. Bueno, lo que pasa es que eso quizás es más largo de explicar en términos de cuáles son las diferencias que hay entre las dos. Pero hay formas de manejarse para estar en un retiro programado y no tener tanto riesgo como el que se pareciera que ocurriría. Ronald, le invito a usted y a las personas que nos ven en la casa para que le pongamos números a esta discusión, para que veamos cómo fueron las rentabilidades de los distintos fondos durante 2015 y también lo que llevamos de 2016. Para eso revisamos la siguiente gráfica. Como vemos en pantalla, entonces, en el lado izquierdo de los porcentajes está la rentabilidad de 2015. Como vemos, el fondo A lideró con 3,6%, fondo B 2,4 puntos, el fondo C y el fondo D, ambos con una rentabilidad de 2,2%, y el fondo E, el más conservador, 0,7%. En el lado derecho de los porcentajes está lo que ha sucedido en 2016, en los pocos días que llevamos, hasta el lunes 18 de enero. El fondo A cayendo 4,7%, es decir, más que perdiendo todo lo ganado en 2015, lo mismo que el fondo B, que ha caído 3,2% de lo que va del año, y el fondo C acercándose a perder todo lo que ganó en 2015 con una caída de 1,7%. Vemos finalmente el D cayendo levemente 0,4%, mientras que el fondo E, a diferencia del resto, ha ganado prácticamente lo mismo que en todo 2015. ¿Qué lectura podemos sacar de esto, Ronald? ¿Hay que verlo como algo volátil, puntual, por una coyuntura de incertidumbre en los mercados? Eso es lo que tiene que entender la persona en esta vez, no quizás como inversionista, sino que como cotizante, como afiliado a una AFP que está pensando en su futuro. El que está pensando en su futuro tiene que estar siempre preocupado de estar ubicado donde le corresponde. Y corresponde a las personas que tienen menos de 50, 55 años de edad estar en el fondo A, por muy volátil que sea. Porque esas personas no tienen que estar preocupadas en el día a día. Tienen que ver cómo se va a comportar esto en el largo plazo. Y en el largo plazo, pensemos que ya tiene más de 13 años los multifondos. El fondo A ha rentado 6,7% real. Estas rentabilidades que mostraste recién también son reales, o sea, por sobre el 4,07% que subió la UEF entre el 31 de diciembre del 2014 y el 18 de enero del 2016. O sea, mirando ese año y 18 días adicionales, la UEF ha subido 4,07%. Entonces, las diferencias es que si es 3,6% el fondo A, lo más probable que fue la rentabilidad del año pasado cerca del 8% nominal. Entonces, una persona que ha estado en el fondo A, que le queda mucho tiempo para jubilar, su recomendación es que no se espante con estas volatilidades, ya que son ciclos y por lo tanto se mantenga en el fondo A. Esa es la recomendación. Esa es la recomendación, puesto que hoy día si se
llegan a cambiar, en la práctica lo que están haciendo, pensemos que el Fondo A tiene un 80% en acciones, están vendiendo el 80% de las acciones para pasarlo entero a renta fija, que es cambiarse al Fondo E. Entonces lo que están haciendo es vender acciones, vendiendo barato. Y quizás provocando también que bajen más todavía, porque hay más presión sobre la venta en las bolsas, digamos. Y si se cambian del Fondo A al Fondo, por ejemplo, el E, que es el más conservador, claro, como usted dice, están vendiendo barato, y después, si es que se recuperan las bolsas, como generalmente sucede, que llamábamos efecto rebote en la introducción, y se quieran volver del Fondo E al Fondo A, van a comprar caro. ¿Esa es un poco la lectura? Es la idea. O sea, si tuvieran una bola de cristal y pudieran predecir cuándo va a ser el momento en el cual va a producirse el rebote, 5 días hábiles antes cámbiense, por favor. Porque a su vez la AFP se demora esa cantidad de días en hacer el cambio que uno solicita. Entonces, tampoco, si uno tuviera la facilidad de saber que mañana suben, mañana me cambio, no, tiene que ser una semana antes del cambio, y eso es, y lamentablemente las estadísticas presentan que cada año las alzas o las caídas importantes ocurren en pocos días durante el año, el resto del año es todo más o menos plano. Entonces no nos pongamos a actuar ahora que estamos en un momento de tormenta, quedémonos tranquilos adentro, digamos, y no salgamos a exponernos a esa tormenta. Ronald usó el ejemplo más extremo, cambiarse del Fondo A al Fondo E, pero cambiarse del Fondo A al B, o del A al C, o del B al C. Yo escuché incluso gente que se ha cambiado del B al D, que son más similares mientras más cerca estén. También hay que tener la misma lógica de pérdida si uno se cambia, y también pérdida porque compra caro si uno vuelve después. No, si uno quiere dedicarse al juego, no deberían existir ningún otro fondo que el A y el E. Porque en el fondo uno está diciendo, compro acciones, porque las acciones van a subir más que la rentabilidad de los fondos de renta fija, o vendo porque las acciones van a caer y por lo tanto me refugio en renta fija. ¿Ya? El hacerlo intermedio es como que no quiero ganar tanto en el Fondo B, o digamos, o irse al Fondo E significa sencillamente quiero proteger mi patrimonio y no quiero arriesgarlo más. ¿Ya? Pero eso no es tan claro así. El Fondo E también puede tener rentabilidades negativas. Si subieran las tasas de interés en el mundo, la rentabilidad de los fondos E va a ser negativa, y piensen ustedes que si tienen papeles a 20 años, una AFP, por ejemplo, en promedio el fondo debería caer en un 10% por cada 1% que subiera la tasa. Sin embargo, Ronald, lo más probable es que estas volatilidades se repitan en el corto plazo, por toda la incertidumbre que hay, China, la caída de las materias primas y sobre todo el petróleo. ¿Hay alguna persona, por su edad quizás, que le convenga ahora sí tomar la decisión, pero quedarse en un fondo más conservador? Probablemente los que ya están en la urgencia de pensionarse, sí. Pero está hablando de 60 años, 62 años... No, pero la urgencia significa de aquí a 2 meses. ¿Ya? El tema es que los que no tienen urgido la pensión pueden esperar un tiempo. Y en esto sí hay que tener claro que siempre hay rebotes. La crisis del 2008 ocurrió en casi un mes. Fue septiembre, octubre del año 2008 donde cayeron los fondos y quedó el Fondo A con menos 40% de rentabilidad. O sea, entendamos, el que se quería jubilar y tenía 100 en agosto, tenía 60 a fines de octubre. O sea, ya estaba condenado a sacar una pensión del 60% de la que soñaba, digamos. Bueno, pero resulta que ya en marzo del año siguiente, del 2009, habían tenido una recuperación de alrededor del 40%. No crean que llegó a cero, porque subir de 60 en un 40% es llegar a 84 nomás, digamos. Pero ese rebote se lo perdieron todos esos que se desesperaron y se fueron al Fondo E y no se cambiaron en ese minuto. Y fue un fuerte rebote, o sea, ya ese 40% nunca más fue para esa persona. Y eso es algo que no se puede soportar. Hoy día uno puede esperar pasar estas tormentas, por ejemplo, pensionándose inicialmente por retiro programado, y esperar a que exista el repunte y en ese momento cotizar rentas vitalicias. ¿Por qué? Porque van a salir a cotizar con más plata. Por lo tanto, con más plata uno compra más kilos, en este caso compra más UEFs. Entonces la persona que piensa un retiro programado podría adelantarlo. La persona que quiere pensionarse debería escoger un retiro programado inicialmente,
si es que piensa que las bolsas se van a recuperar. Si creen que esta cuestión es el hecatombe, váyase a una renta vitalicia al tiro y no se preocupe nunca más, digamos. Bueno, esperemos que no sea una hecatombe, que sea una volatilidad ya no momentánea, sino que no sea tan larga tampoco, porque sin duda ha sido la tónica absoluta en lo que va de 2016. Importantes consejos entonces para todas las personas que nos están mirando. Ronald Dempster, muy agradecido que haya venido a Agenda Económica. Un placer, pues muchas gracias. Bueno, y con este análisis y también lineamientos también para quienes nos están mirando, terminamos la agenda de este miércoles. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.